Bueno, muy buenas tardes, noches, según. Mi nombre es Guiomar Ilea Bejarano Guerque, soy boliviana, soy psicóloga en área forense, habiendo estudiado en Alemania, en la Universidad de Constanz, hasta obtener el nivel de maestría en el área forense. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, muy interesante, de mucha relevancia, siento yo, para todos nosotros, creo, porque no solamente es un tema para mi país, sino creo que todos, el mundo necesita otro tipo de soluciones, otra postura, otra visión de la justicia para que haya más unidad y más paz entre los seres humanos. Y por eso es que he elegido el tema para ahora, el tema de justicia restaurativa, para compartir con ustedes sobre la perspectiva de la psicología y cuál es el juego, el rol de la psicología en este tema tan importante. Por definición, empezaremos por una definición, es que se trata de ver, de describir como un proceso, porque es todo un proceso que empieza y termina, a través del cual todas las partes que tienen que ver en un delito o en un incidente, porque no siempre se aplica a delitos, se reúnen para resolver de una manera colectiva y tratar básicamente, o en realidad, claro, a partir de los hechos, pero se tratan las consecuencias del delito y lo que implica aquello para el futuro, y eso en relación a las personas involucradas. Si hablamos de colectivo, estamos hablando de la comunidad adicionalmente, no solamente del actor que haya podido cometer la agresión, sino también de la víctima o las víctimas indirectas que pueden haberse dado, y el involucramiento en lo posible, a medias posibilidades también de la comunidad como parte importante de este fenómeno. Las Naciones Unidas, en cambio, también definen a lo que es justicia restaurativa como una respuesta, digamos, ya evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona. Eso es un concepto, esos son factores que son tremendamente importantes, porque lo último que a veces se piensa cuando una persona ha cometido un delito terrible, violación a un niño, un asesinato, es pensar en su dignidad. Obviamente que la dignidad se la piensa no solamente para el agresor, tal vez básicamente para la víctima, pero en todo caso todas las personas que pueden intervenir en este proceso, a partir también de la definición esta de Naciones Unidas, plantea que dignidad y equidad son factores que deben ser tomados en cuenta en un proceso de justicia restaurativa, que va construyendo en todo caso comprensión de la víctima, del agresor, de la comunidad, promoviendo armonía social a través de la sanción a la víctima, porque no se trata siempre de pensar en una sanción punitiva como la que plantea directamente el derecho penal, sino de buscar una acción que pueda ser restauradora, ¿no? Por eso se habla de una sanción, y que más de sanción sería una sanación de la víctima, del infractor y por ende, desde luego, de la comunidad, porque esto repercute cuando existe un delito, no solamente un agresor y una víctima, sino todo un colectivo de gente alrededor de esta, más allá de los administradores de justicia, que son los que, digamos, sufren inclusive este delito de forma paralela. Entonces, también se puede plantear como justicia restaurativa una propuesta. Es una propuesta diferente, basada en ¿qué? En valores. Está basada en valores y principios. Cosas que parecen a veces por ahí triviales, pero más al contrario, no son triviales, sino fundamentales para aplicar justicia, y más aún justicia restaurativa. Estos valores y estos principios estarían orientados a recuperar el concepto precisamente de justicia, que se lo tiene mal utilizado en muchas ocasiones. Parece que uno, en nombre de la justicia, inclusive tiene derecho a hacer un mal uso del poder y cuestiones por el estilo, ¿no? Se apoya en la reivindicación del daño causado y en la restauración de la dignidad, tanto del ofendido como del ofensor, y por ende también, como decía hace un principio, de la comunidad. Los objetivos de la justicia restaurativa son reparar las relaciones dañadas por el crimen, apoyando a las víctimas, darles una voz, porque muchas veces las víctimas, ya sea porque son niños, ya sea porque han dejado de existir, o por cualquier X razón, no tienen una voz
por lo menos no una voz, bueno, no es que el derecho les quite una voz humana, pero el procedimiento judicial les da voz al momento de testificar, de poner una declaración informativa, de ser parte de la reconstrucción de los hechos, pero más allá de esos, digamos, procedimientos judiciales, les da una voz hacia la comunidad, también hacia sí mismo para reparación, motivarlas a expresar a estas personas las necesidades en realidad que sienten, más allá de culpabilidad, inocencia, que uno quiere que su agresor pague el daño que ha generado en la cárcel. No, ¿qué necesidad tengo yo como víctima que me pida disculpas, que no sé, pueden haber muchas cosas, ¿no? Más allá de lo que la justicia plantea. Permitirles también participar en el proceso de la resolución y ofrecerles ayuda. Muchas veces la víctima, siento yo, que es muy cosificada, dirigida únicamente a lo que la ley necesita de esta víctima en su momento para llevarla a declarar, ¿no? Y a que sea el fundamento para la acusación del imputado. Pero más allá de eso, se está buscando precisamente que esta víctima participe y sea parte realmente muy activa, y más que todo, no a través solamente de los hechos sucedidos, sino de sus emociones, de sus sentimientos. Denunciar el comportamiento criminal también es otro objetivo planteado, pero sí, evidentemente como inaceptable, reafirmando los valores de la comunidad, todo inclusive lo que las leyes plantean que no se debe hacer, etcétera, tomando en cuenta solamente las reglas, o no solamente las reglas de los códigos como tal, sino también las circunstancias individuales de la ofensa, o sea, a cómo le ha llegado a esta persona esta ofensa, qué relación tenía con el agresor, y eso es muy importante para la víctima. No es lo mismo ser violado por tu padrastro, tu padre, que ser violado por un X. Entonces, para el derecho, violación es violación y puede ser un agravante, pero para la psicología llega más que ser un agravante. Es qué has sentido tú, individuo único, en esa situación. Entonces, y esto también para el agresor, ¿no? O sea, es interesante ver, porque es un cambio totalmente diferente de la postura tradicional que tiene el derecho, como que es un cambio de chip, si lo estamos viendo ahora en tecnología. Es una actitud distinta que se tiene para vivir una diferente justicia. También se puede plantear como objetivo el motivar la responsabilidad de todas las partes relacionadas, especialmente, digamos, de los delincuentes. Porque en esto, si bien la base es el delincuente, es la víctima, de la comunidad, pero también más allá de la comunidad son los fiscales, los jueces, los abogados, que en su momento tienen que entender este cambio de paradigma que es la justicia restaurativa, para enfocar el asunto de una manera diferente. El proceso restaurativo también como objetivo está creado para que sea más fácil para los delincuentes asumir su propia responsabilidad del comportamiento negativo, agresivo, violento que hayan tenido, con las consecuencias que han generado, y esa comprensión sentida a través de lo que es la víctima, pues va a generar que precisamente sea mucho más factible que él empiece, al tomar responsabilidad y conciencia sobre lo que ha hecho, que él empiece a cambiar sobre aquello que ha generado, que ha cometido, y es un chance muy importante para el delincuente. También se puede plantear que se trata de identificar resultados restaurativos y directos, en lugar de enfatizar únicamente, digamos, las reglas que han roto, la norma que habría sido violada y el castigo que debe ser impuesto. Se quiere mostrar el otro lado de la moneda, cómo se puede resarcir ese daño, ¿no? Entonces, reducir la reincidencia es otro de los objetivos, y como que realmente, al haber no nos olvidemos que las víctimas, cuando son maltratadas por el sistema y por ende también por el agresor, muchas veces tiende a generar un desarrollo de ser agresor más adelante. O sea, esa es una forma que les pasa en el desarrollo a muchas víctimas. Entonces tenemos que ver que tenemos que hacer cambios para que precisamente reduzca la criminalidad. Desde luego que un imputado y a un condenado
que es tratado con justicia restaurativa también va a reducir mucho su posibilidad de reincidir en un delito semejante u otro, ¿no? Y también, por ende, podríamos plantear como objetivo que es identificar los factores que causan el delito e informar a todas las autoridades, a toda la comunidad, para que de alguna manera se los pueda tratar con otras estrategias y así poder tal vez, eliminarlos sería lo ideal, pero por de pronto reducirlos. ¿Y cómo se producen estos cambios de actitud de personas ligadas a la administración de justicia hacia una postura de justicia y una actitud de justicia restaurativa? Entonces tenemos que cambiar un poco nuestra perspectiva y nuestras definiciones o ampliar las definiciones que se tienen del derecho. Por ejemplo, pensar en que el derecho debería ser una profesión sanadora y no necesariamente punitiva, ¿no? Que el derecho debería ser colaborador. La psicología plantea que a través de la colaboración es que se puede generar un cambio en las personas, en las actitudes. La administración de justicia debería ser en realidad terapéutica, es decir, sanadora, no punitiva, repito nuevamente. La mediación entonces debería ser transformadora para generar cambios. Desde luego que uno puede decir, bueno, ¿qué cambio se puede generar en un asesinato? Bueno, ese es uno de los aspectos. Desde luego que no se lo va a revivir a la persona fallecida o asesinada, pero se pueden compensar o se puede ayudar a digamos, elaborar psicológicamente mejor esos duelos generados a través de la pérdida de la persona. Entonces, se tiene que tratar de encontrar tribunales que resuelvan los problemas con otra perspectiva, con otros factores y no solamente con los punitivos. Buscar en los delitos que se pueda mediar, pues siempre una salida alternativa más productiva, más restauradora que una medida netamente sancionadora, ¿no? Entonces las leyes también, por ende, deberían cambiar para cambiar este sistema, ¿no? Se deberían buscar leyes holísticas, ¿no? Leyes que involucren a todas las partes y que tomen todos los factores en un solo espacio. Y desde luego, para esto se tiene que trabajar de forma multidisciplinaria. No podemos trabajar aislados, los abogados por su lado, los jueces, sino los peritos tenemos que trabajar con ellos, especialmente los psicólogos, porque somos quienes entendemos un poco mejor lo que es la conducta del ser humano y lo que es el sentir, las emociones y los afectos, especialmente en este tipo de situaciones. La justicia restaurativa está orientada para reparar el daño causado a la víctima, es uno de los factores más importantes, pero también para involucrar a la sociedad para que esta víctima también sea apoyada por la comunidad, pero también el agresor, ¿no? Involucra víctimas, ofensores, miembros de la comunidad y todos en conjunto trabajar y hacer esfuerzos para reparar este daño, manteniendo un concepto de convivir en armonía. El mundo está demasiado complicado, demasiado estresado. La enfermedad del siglo XXI es la ansiedad y claro, una justicia punitiva no ayuda precisamente a reducir estos niveles de afectación que está sintiendo la gente en este siglo XXI. Y precisamente al basarse en la responsabilidad que tenemos como seres humanos, interconectados unos con otros, entonces es que debemos ver de encontrar una postura, una actitud diferente para poder solucionar los problemas de mejor manera. La justicia restaurativa también es una manera diferente de pensar y entender de los propios delitos. Por eso es que es a veces difícil hablar con abogados y hacerles entender porque ellos están, digamos, han aprendido la norma, los artículos, las tipificaciones y todas esas cuestiones y los procedimientos. Pero nosotros, bueno, obviamente la justicia restaurativa es un factor del derecho, pero al coadyuvar con la psicología no estamos queriendo ser opositores o negarnos que ya no se apliquen los artículos ni los códigos, sino que haya una diferente actitud al momento de aplicar estos códigos. Más humanizadora, si vale el término, algo más que pensar que es una violación a la ley y a la norma, sino que debemos ver qué solución le ponemos a esto, ¿no? Entonces, al ser una violación de las relaciones y digamos de los hechos
hay que ver de generar nuevas oportunidades para darles a las personas. Entonces habría que pensar que, como decía, la justicia restaurativa es un nuevo paradigma. Es una asociación de personas en pro de una solución positiva, que están interconectadas entre sí para buscar mayor armonía. Es inclusiva, incluye a la víctima, incluye al agresor, incluye a la comunidad. Es holística, es integradora, es facilitadora, es humanista. Es democrática porque siempre está escuchando a todos para encontrar la mejor alternativa. Es comunicativa. En cambio, lo que vemos ahora mucho en la justicia tradicional que llevamos ahora es que vemos que es polarizada. Vemos el malo y el bueno, el culpable, la víctima. Es excluyente, hace muchas divisiones, es compartimentada, no deja que haya transparencia, que haya comunicación entre las partes o entre los hechos o entre las acciones y actitudes que se llevan a cabo. Es muy directiva, es de arriba abajo, es muy autoritaria, es ordenadora, entonces es muy estática, o sea, en el movimiento que tiene llega a ser inclusive estática. Entonces, psicológicamente tenemos que pensar que para ir desde lo que es justicia restaurativa a lo que tenemos hoy en día, es que solamente es posible si tenemos un cambio de actitud. Todos los administradores de justicia. Un cambio de actitud es entender que la justicia no es solo un asunto de derecho, sino es un asunto humano, es un asunto de todos, donde todos tenemos que estar involucrados, donde debemos crear, complementar nuevas leyes, donde tenemos que generar inclusive nuevas destrezas, no tener una actitud sancionadora, sino tener una actitud más sanadora, cambiar y crear infraestructura inclusive nueva para tratar este tipo de situaciones, porque tenemos que crear espacios para los círculos restaurativos y todas esas cuestiones. Entonces, este nuevo paradigma realmente es un paradigma que sería mucho más humanizante para la sociedad. La justicia restaurativa a su vez incluye buscar la participación plena, el consenso total de todos. Intenta subsanar lo que ya se ha destruido. En un caso, por decir, de estafa, algún daño que ha sido material inclusive generado, pues buscamos subsanar de la mejor manera. ¿De qué le sirve a un estafado que su estafador termine en la cárcel si no le devuelve el dinero? Entonces es mejor buscar una forma de devolución de ese dinero en lo que sea, de la forma que sea, como sea y en el tiempo que sea, acordado entre las partes para que no haya un ganador y un perdedor, sino donde todos salgan ganando. Es buscar también un sentido pleno y directo a buscar la responsabilidad del propio agresor. Cuando simplemente se lo tilda qué sé yo, de estafador, de violador, la persona se va a encerrar en su esquina con la etiqueta que le ha puesto el derecho de culpable en tal o cual delito y no va a tener el chance psicológico de pensar humanamente en la actitud que ha tenido, en el daño que ha generado y a veces o idealmente directamente de la víctima para poder cambiar. Y ese es el chance que él tiene para poder cambiar, lo que le puede generar una disminución de la pena o inclusive, digamos más adelante, un cambio total en el momento de recuperar su libertad y no recaer nuevamente en el delito. A su vez también integra reagrupar lo que se ha dividido, porque es tremendo cuando hay un delito, no solamente hay una víctima, un agresor, sino que la familia muchas veces queda tremendamente complicada en un caso de violación, asesinato. Los miembros de la familia inclusive tienden a separarse y divorciarse por esa carga terrible que es asumir la realidad de haber perdido un pariente o de tener un pariente, un niño inclusive, que haya sido violado, ¿no? Entonces, ese tipo de factores, la justicia restaurativa brinda psicológicamente muchos elementos de sanación, si vale el término, para poder elaborar todos esos dolores, esos sufrimientos, inclusive esos duelos, ¿no? Fortalecer con ello a la comunidad con el fin de evitar futuros prejuicios, futuros perjuicios más adelante. Y claro, esta justicia restaurativa se centra básicamente en 4 pilares. El primer pilar es la compensación.
¿no? Esta compensación incluye inclusive pedir disculpas, pues son muchos factores que pueden, o muchas acciones que pueden ser compensatorios, pues se puede ser pidiendo disculpas, trabajando para la persona y dándole, digamos, lo ganado a esta persona, estudiando, portarse bien, dependiendo, digamos, de cuál sea la ofensa. No estamos hablando únicamente de delitos en justicia restaurativa, sino de que también pueden ser problemas entre vecinos en un edificio, problemas que se dan entre muchachos en el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? También se puede devolver lo robado, inclusive con mayor cantidad, a la víctima o con otras acciones colaterales. Por otro lado, el segundo pilar es la reintegración. Es decir, permitirle tanto al agresor como a la víctima, porque la víctima también se aleja de la sociedad con la etiqueta de violada. Uno tiene dificultades para volver a ser la misma persona después de haber sufrido un acto así. Entonces, la reintegración como segundo pilar, desde luego para el agresor también, es volver a ser parte total de la sociedad, pudiendo recuperar la capacidad de ser productivo nuevamente. El generar un trato digno al ofensor y a la víctima, a los dos. La ley lo dice claramente. Una persona que ha agredido, que ha cometido un delito, lo único que pierde al entrar a la cárcel es su libertad, pero no debe perder su dignidad. Está muy bien dicho, pero ahora hay que vivirlo tal cual, ¿no? Entonces esta reintegración tiene que tener asistencia profesional, inclusive espiritual en algunos casos, para poder generar este segundo pilar. El tercer pilar es el encuentro. Son sesiones que se puedan dar, digo, con cuidado, porque no siempre son dables. Las personas tienen que tener factores, digamos, ya propias de su personalidad, de su manera de ser, como para poder ser aptas, tanto la víctima como el agresor, para estos encuentros, pero cuando se determina psicológicamente que hay aptitud para estos encuentros, entonces se pueden generar sesiones entre el ofensor y la víctima con la comunidad, alternativamente para tratar, como decía, no los hechos, no es un encuentro para reprochar al agresor lo que ha hecho, sino es para expresar, para tocar sentimientos que se tienen atravesados con todo aquello que se ha sufrido. Después está la participación, es el cuarto pilar. La participación es que todos los que buenamente quieran participar por parte del ofensor y del agresor y de la víctima, pues pueden hacerlo. Uno dice, bueno, si la víctima es asesinada, ¿cómo va a participar? Pues participan los familiares de la víctima asesinada. Inclusive víctimas que han sido víctimas de cierto tipo de delitos, inclusive violación, con agresores violadores que no necesariamente tienen la relación entre ellos. Pero basta con que sepa una víctima cómo siente un violador o un violador cómo siente una víctima de violación, eso ya es sanador per se. Entonces, por eso este cuarto pilar de participación es muy importante, porque como es holístico, inclusivo, pues dependiendo del caso específico y de qué manera podamos psicológicamente sentir que esto va a funcionar mejor, pues así lo podemos planificar. Tenemos que, en este cuarto pilar también está el reconocimiento de, o sea, el agresor tiene que reconocer la falta que ha cometido, pero no a través de los abogados necesariamente, ¿no? Sino a través de un análisis, una introspección propia. Tiene que buscar soluciones alternativas que inclusive vengan del propio agresor. El agresor que dé soluciones alternativas al principio, bueno, con una lluvia de ideas que pueden ser tanto, digamos, irrealizables algunas, pero se las va puliendo y se va llegando a acuerdos con la víctima. Y así buscar el verdadero apoyo que necesita la víctima con el arrepentimiento del ofensor, del agresor como tal. Entonces, realmente la justicia restaurativa, podríamos decir que es hacer las cosas bien, es hacerle frente a los daños que se han generado, hacer frente también a las causas de los daños para hacer las cosas bien y restaurar entonces ese daño que se habría generado. Entonces, una justicia restaurativa es más que una definición, porque es todo un cambio de actitud que está relacionado con
los daños y las necesidades, tanto especialmente la víctima en cuanto a daños, pero también necesidades de ambas personas. Es una obligación de hacer las cosas bien, es una implicación de todos los afectados, porque sistémicamente hablando, realmente en un delito no solamente es la diada delictiva la que tiene que estar inmersa en esta situación, sino todo el conjunto de personas. Entonces, es interesante analizar, ya cuando ponemos un poco también en una balanza qué es lo que plantea la justicia penal y qué es lo que plantea la justicia restaurativa, es interesante analizar a través de las preguntas que plantean ambas. La justicia penal dice qué leyes fueron violadas, pero la justicia restaurativa pregunta quién resultó dañado. Y eso no está excluyendo nada, simplemente está mostrando una perspectiva diferente. Por otro lado, el derecho penal, la justicia penal, ¿quién lo hizo? Pregunta. La justicia restaurativa, ¿cuáles son sus necesidades? O sea, y eso no quita que se lo vaya a juzgar a través de la justicia penal también, solamente que se añade una alternativa adicional. Y por último, la justicia penal plantea qué merece este dañador o este ofensor, mientras que la justicia restaurativa plantea ¿de quién son estas obligaciones? Entonces está buscando que este ofensor encuentre sus responsabilidades ante el hecho, asuma la responsabilidad del daño que ha generado y bueno, conforme a esa responsabilidad y el daño, pues sea sancionado o digamos asumido con la culpa que merece, pero también tenga el chance de restaurar, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma exige también nuevas maneras de pensar. Tenemos que cambiar la manera de pensar actual que tenemos. Como decía, nuevas leyes, nuevas destrezas, nuevas ideas, actitudes, enfoques, instituciones. O sea, tenemos que hacer un cambio muy, muy, muy fuerte en todo este sistema. Si ponemos a pensar que, digamos, el derecho está buscando en el delito, la infracción de la norma es lo que se cuestiona, la justicia restaurativa está buscando lo que provoca la disrupción de las relaciones humanas. ¿Por qué nosotros, o hay algunas personas que generan un delito, que cometen un delito? Asume, por el otro lado, si tomamos el factor responsabilidad, la justicia penal plantea individual, es uno el que tiene que, o sea, la víctima por su lado sufrirá verá cómo se repone, y el agresor por el otro, pues en la cárcel sufrirá la privación de libertad. La justicia restaurativa plantea que sí, evidentemente es individual, cada uno tiene que ver cómo sale de este problema haciendo un autoanálisis, pero también es un factor social y es un factor estatal inclusive. Si nos ponemos a ver desde la perspectiva de lo que es el control, el sistema penal es el que controla en un caso de un conflicto, de un delito. En cambio, no. En la justicia restaurativa sí está con el sistema penal, pero está coadyuvando la comunidad. Los protagonistas para el sistema penal son el infractor y el Estado, o sea, Ministerio Público contra Perico de los Palotes. En cambio, en la justicia restaurativa vemos a la víctima y al ofensor como personas. Ellos son los protagonistas, ambos, pero no solamente con los hechos, sino también con los sentimientos. El procedimiento penal, jurídico, es adversarial. En cambio, la justicia restaurativa es de colaboración. La finalidad de la justicia digamos, penal como tal, es probar el delito, establecer las culpas y aplicar los castigos. En cambio, en el caso de la justicia restaurativa, vemos que es resolver los conflictos, asumir la responsabilidad, reparar el daño, etc. Y es interesante, inclusive, ya psicológicamente hablando, el tiempo en el que se habla. Para el derecho se trata el pasado. ¿Qué delito cometió? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo? Etcétera. En cambio, en la justicia restaurativa, sí, tenemos el pasado, pero lo traemos al presente, en el sentido de estoy viviendo el aquí y ahora y qué siento ahora, y inclusive lo planteamos en su repercusión a futuro, tanto para el agresor como la víctima. Entonces, la justicia restaurativa es una opción positiva de lo que es el delito, y todo problema trae un aprendizaje. Es una forma diferente de responder a los delitos. Busca reparación, compensación, que las víctimas recompensen, reincorporar a la comunidad. Entonces, son factores positivos. Y aquí
pienso en una frase realmente muy importante de la justicia restaurativa, es que trabaja la vergüenza reintegrativa. O sea, sí, cometer un delito es, la persona debe sentirse avergonzada del daño que ha generado, esa vergüenza reintegrativa, o sea, ¿y cómo puedo hacer para reintegrar, para sanar, para curar, para mejorar? En vez de esa vergüenza desintegrativa o estigmatizadora que tiene hoy por hoy la justicia, digamos, penal que tenemos en la actualidad en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, los resultados son la disculpa, el reconocimiento, que el ofensor acepte el hecho. O sea, hablando prácticamente de mi país, si uno entra a la cárcel y uno le pregunta a los internos que se encuentra por ahí, qué sé yo, en los pasillos, tenemos una cárcel muy sui generis que sí podemos encontrar a todos los internos y nunca sabemos qué han hecho y qué no han hecho, inclusive si son internos o no. Pero si les preguntamos, casi ninguno acepta el delito que ha cometido, nos mienten el delito que han hecho y nos dicen, no, es infamia, difamación, me han calumniado. ¿Y eso por qué? Porque no ha sido tratado, sin decir que por ahí hay algunos que están presos injustamente, pero es porque no ha sido tratado a través de justicia restaurativa y no les ha dado la oportunidad a estas personas de aceptar la responsabilidad del daño que han generado por sus acciones a las víctimas y expresar en ello también sus emociones, su remordimiento, su vergüenza, pero para volverse a configurar, a confeccionar como una persona nueva, sana, para salir y reintegrarse a la sociedad de manera adecuada. Entonces, que esta persona entienda la vulnerabilidad que tiene que ver con el cambio, con el hecho de pedirle, digamos, el poder que ha podido generar sobre la víctima en un momento determinado, en un delito determinado. También el resultado que se espera, desde luego, no se llama justicia restaurativa, sino estamos buscando restitución. De alguna manera, tenemos que ser ahí, la creatividad es enorme para buscar esta restitución como tal. También se habla en justicia restaurativa de generosidad. Generosidad, pues estamos hablando que justicia restaurativa tiene que ver con valores, tiene que ver con principios. Entonces hablemos de generosidad. El ofensor ofrece de alguna manera, puede ser más de lo que le ofendió a la víctima. Si le ha robado, pues sí, te repongo el mismo monto, pero a la vez trabajo en esto, ayudo en esto, o le ofrezco a la comunidad hacer esto, y pueden ser inclusive más cosas. Y acordar la realización de servicios, por eso digo, para la comunidad, ¿no? O sea, no solamente se trata de ofender, sino inclusive dar más de lo que se ha ofendido. Y un cambio de conducta, desde luego, ¿no? Un cambio, cuando el ofensor participa en estos programas, tiene una posibilidad de cambio terapéutico, ¿no? Inclusive es otra de las ofertas que el derecho lo plantea como: si te doy una sustitución a tus medidas de privación de libertad, no tienes que ir a fiestas, no tienes que frecuentar lugares con venta de bebidas alcohólicas, etc. Esas cosas son las típicas del derecho, pero son órdenes y las personas tienden a incumplir las órdenes. La justicia restaurativa, a través de una intervención psicológica, hace que estos mismos factores que la ley busca no sean una orden, sino sean una convicción de la propia persona de evitar estos lugares para no exponerse nuevamente a cometer algún delito. Además, obviamente, pero como digo, no todas las personas son aptas, ¿no? La psicología tiene que hacer un análisis en esta situación para ver si es posible. Para ello, desde luego, que el agresor tiene que admitir que tiene culpa en lo que ha hecho, ¿no? Si siempre dice que ha sido difamado, bueno, ¿no? El psicólogo no es un juez para juzgarlo, pero en un momento determinado, pues sí podrá trabajar con él para tocar este tema. O sea, no sirve inculparlo, porque en un círculo terapéutico de justicia restaurativa no es para ponerlo en el banquillo de los acusados, porque eso no es un juicio, ¿no? Lo que se trata es de atender a los sentimientos y de que esta persona, a través de esos sentimientos, llegue a entender el daño que ha generado. Por eso se aconseja precisamente trabajar con los sentimientos, víctima-victimario, que no son solo los hechos, ¿no? No se trata de tampoco el perdón, ¿no? Que se le pida perdón para que con esto
esto le sirva al agresor para la reducción de su pena. No, el perdón tiene que ser realmente bien elaborado, bien digerido por el propio agresor para poder ser convincente también ante la víctima y hacerle un proceso también de sanación a la propia víctima si es que los juntamos en estas sesiones terapéuticas al agresor y a la víctima, ¿no? Entonces son factores que se van jugando. Otra idea muy interesante que pienso cuando hablo de justicia restaurativa es que hay que pensar que ya no somos unos, sino que somos dos tomando una decisión. O sea, no está el agresor por su lado con sus decisiones o la víctima con su problema, sino que ya son dos que quieren buscar una solución. Y a esto está ayudando desde luego un psicólogo, está ayudando una comunidad, ¿no? Compartir esas responsabilidades, compartir las cargas, aplaca todas esas emociones negativas, deja psicológicamente la víctima de ver al agresor como si fuera un monstruo por el recuerdo que tiene del momento de la violación y darse cuenta que es un vulgar y sencillo ciudadano de pie que inclusive también está sufriendo. Entonces eso a la víctima le da una sensación de mayor poder para poder enfrentar estos sentimientos, ¿no? Entonces el psicólogo en este momento juega un rol tranquilizador, rebotar sentimientos, rebotar decisiones, canalizar posibles restauraciones, cuestiones así. Empoderar capacidades de ambos, porque ambos tienen que aprender a lidiar con esa vivencia que han tenido para volcarle poder salir adelante. Entonces, es un programa que está orientado principalmente hacia el perdón, hacia la reconciliación, ¿no? Y eso no es un programa, digamos, fácil de generar, de encontrar, etcétera, ¿no? Por otro lado, lo que podríamos plantear es, bueno, la participación plena de todos, y como les digo, siempre es una situación de querer influir y cambiar la manera de pensar que nosotros tendríamos, esto ya manera de cierre. Principios, digamos, que maneja la justicia restaurativa son principios de equilibrio. Como les decía hace un rato, no es generar un ganador y un perdedor, sino es generar equilibrio, que todos tengan la sensación de haber ganado, inclusive de reafirmar sentimientos, la víctima con su familia, porque es un hecho que en este tipo de casos les afecta tanto a las familias como tal, que muchas tienden a disgregarse. O sea, más allá de que una persona en la familia haya sido víctima de un delito atroz, la familia como tal no puede sobrellevar esto, ¿no? Entonces, eso sí, cada intervención está hecha a la medida específica de cada uno de los involucrados. No podemos tener una receta, obviamente tenemos lineamientos como psicólogos, diferentes técnicas de abordaje, pueden ser los círculos restaurativos, donde precisamente se trabaja en círculo con diferentes personas, pueden ser varios violadores y una violada, o al contrario, mitad violadores, mitad violadas, que no necesariamente son las víctimas los unos de los otros, pero se trabajan las emociones en estos círculos. Pero también se puede tratar simplemente al agresor y a la víctima, o se puede tratar con los familiares de ambos. Inclusive en algunas sesiones, eso ya es dependiendo de los participantes, que en Bolivia no lo podemos hacer todavía, es facilitar, si se da el caso, del abogado o del fiscal, pero con una firma de una prohibición de relatar lo que se ha relatado adentro, ¿no? O sea, mientras no exista una aceptación de los involucrados, el contenido de lo vivido en estas sesiones es absolutamente ligado a lo que es el secreto profesional. Y bueno, si en algún momento al final la víctima y el agresor deciden cambiar aquello, pues sí lo podrían hacer. Pero eso tiene que estar normado. En Bolivia todavía no está normado. Pero miren cómo es tan hecho a la medida que las cosas se van inclusive armando según se las va planteando a lo largo del camino, ¿no? Es un enfoque holístico, por eso es que se mueven demasiados factores que hay que tomarlos en consideración
para que las personas asuman la responsabilidad y que todos estos cambios y estas emociones y sentimientos que se van virtiendo sean positivos, o sea, generen un cambio positivo en las personas y no generen aún más dolor. Por eso es que la psicología es tan importante y claro, la estructura que podemos dar, los lineamientos que tenemos tienen que estar muy bien cuidados. Se trata de reparar, de restaurar la propia vida de las personas, la moral de las personas, no solamente de una víctima de violación que puede sentir que su moral ha sido totalmente afectada ante los ojos de la sociedad, dependiendo de la comunidad. Que algunas comunidades machistas, una mujer violada ya no la consideran una mujer muy digna, entonces menos tampoco a un agresor. Entonces realmente es reparar muchas cuestiones, ¿no? Es una reparación simbólica, tal vez el pedir perdón, porque no le está devolviendo el daño que le ha generado necesariamente, pero ese simbolismo emocionalmente en algunas situaciones puede llegar a ser muy útil. Es generar un compromiso de cambio, o un compromiso de una actitud o una devolución y cumplirlo. Ayuda al agresor, ayuda a la víctima. Entonces no solamente se trata de un compromiso de devolución económico necesariamente, puede también estar y ser parte de la situación, pero no únicamente. Esto lo digo porque el derecho casi siempre piensa más en la reparación del daño económico como tal, ¿no? Inclusive a través de una pérdida del daño emergente, el daño, un montón de, digamos, de daños que los tiene definidos el derecho. Se trata de restaurar la propia vida de la víctima. Una persona violada es muy difícil que retome una vida normal después de esa vivencia, pero se tiene que abordar este tema lo mejor posible para que esta persona llegue a reducir lo máximo que se pueda la diferencia negativa entre el antes y el después de la agresión sufrida. Entonces, por eso se debe tratar, digamos, siempre holísticamente las relaciones interpersonales de la víctima, también con la comunidad, ¿no? Entonces, podemos plantear como justicia restaurativa que su base es el delito, que supone, digamos, mejor dicho, la justicia penal como tal, su base es el delito, supone una violación de la norma, y la justicia presenta, digamos, el gobierno que castiga, que al infractor, que lo mete a la cárcel, etcétera, etcétera, y es una cosa juzgada, listo. Los objetivos es que el infractor tenga la pena merecida. La privación, digamos, de la capacidad de seguir cometiendo otros delitos a través de la cárcel y la disuasión de cometer otras infracciones, ¿no? Y siempre pregunta qué norma ha sido vulnerada, quién lo ha hecho, qué castigo, etcétera. Mientras tanto, la justicia restaurativa busca, digamos, una reparación, ¿no? La premisa que los delitos que causan daño al bien común sean restaurados. La cuestión es una reparación a la víctima porque nos ocupamos del daño causado a la víctima, la reintegración de esta víctima a la sociedad, también del agresor como tal, buscando y tratando a las personas directamente, humanizando todo este trato como tal. Entonces las herramientas son mediación penal. Hay una discusión sobre si se llama o no se llama mediación, pero en todo caso es una intervención con conferencias, círculos restaurativos que deben ofrecer una oportunidad para el encuentro. El derecho debería facilitar la oportunidad para el encuentro, debería dar poner énfasis en la reparación del daño y no solamente en el castigo. Se debe tener como objetivo primordial la reintegración de la víctima y al infractor después también con el delito, y que se debe posibilitar la inclusión de la víctima y del infractor en todos estos procesos restaurativos en la medida de las posibilidades de estos involucrados. Bueno, con eso acabo. Estoy abierta a todas las preguntas que ustedes quieran a través de las páginas que se abren en el congreso virtual que tenemos. Voy a ir respondiendo a las preguntas que ustedes tengan. Me despido, espero que el tema les haya gustado. Muy buenas noches o tardes o días según el momento en que sea presentada esta charla. Hasta luego.